Muchas gracias, Rosario. Tenemos una mesa ajustadísima a tiempo, con lo cual vamos a tener 25 minutos de preguntas. Seguro que me llegarán ahora las que estáis haciendo para la última ponente, para Rosario Ortega. Y tengo aquí pues algunas de las que ya me han llegado para los ponentes anteriores. Bueno, vamos a ver si somos capaces de a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Voy a empezar con una, que van a ser dos, porque evidentemente las cosas, las ideas van surgiendo y las preguntas. Es una pregunta a la primera ponente, a Cristina, del Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad del Sureste de Murcia, que pregunta cómo hay que empezar a trabajar bien en los municipios donde empiezan a emerger bandas, el tema de las bandas, que es un tema que quizá todavía no ha llegado a salir, pero sin embargo sí que está, que no ha empezado a salir, me refiero a que no ha salido en la mesa, pero que está en la sensibilidad social, donde emerge una gran alarma política y social que pretende intervenir de forma inmediata y contundentemente, ¿no? Sobre todo, ¿qué no hacer?, ¿no? Y un poco relacionado con la pregunta del plan de drogas del Ayuntamiento de Burgos, que pregunta cómo promover en los adolescentes con conductas antisociales el aprendizaje de alternativas o habilidades prosociales, trabajarlo individual, familiar, grupalmente. También pregunta por publicaciones interesantes al respecto, pero eso me imagino que en el libro de ponencias seguramente hay allí una bibliografía. Pues. Vale. La verdad es que prácticamente toda la violencia juvenil es violencia grupal. Entonces, el tema de las bandas, hasta ahora las bandas eran, pues eso, las pandillas, las que se crean en los pueblos y en las ciudades para organizar la fiesta del pueblo, y que se compran últimamente camisetas todos vestidos iguales, etcétera. O sea, en realidad toda la violencia generalmente se ha ejercido en ese ámbito y siempre y casi siempre en grupo. El fenómeno de las bandas actualmente yo creo que nos pilla un poco por sorpresa. Quiero decir que son en algunos casos bandas con estilos importados y que tienen a veces poca relación con los grupos de jóvenes que nosotros conocíamos hasta ahora. No sé si este será el caso de Murcia o no, pero en principio lo que yo estoy viendo por ejemplo, pues en pueblos de Cataluña, que aparecen bandas del tipo de las bandas sudamericanas, de las Maras y los Latin Kings, etcétera, todos estos grupos. Y entonces la verdad es que no tengo mucha respuesta a esto, porque es un problema, sí, es un problema que nos está llegando y nos está llegando de nuevo. De todas maneras, cualquiera de las cosas que hemos estado comentando, o sea, la identidad, crearse una identidad, ser adultos, poder realizar una serie de conductas que no se les dejan porque no son en ese momento, todavía no han llegado a esa adultez, etcétera. Yo creo que son también situaciones que están viviendo esos sujetos, ¿no? Y entonces creo que se pueden aplicar algunos de los aspectos que hemos comentado aquí a estos grupos. El tipo de violencia también nos es extraño, o sea, esa violencia muy agresiva con armas, utilizando armas. Aquí la gente se pegaba a puñetazos o como mucho a palos, ¿no? Y entonces quiero decir que nos tenemos que plantear hasta qué punto nuestra sociedad puede responder correctamente a eso. ¿Tú querías comentar algo? Sí. Sí, a estas personas que preguntan el tema de las bandas, hay algo que apunta la profesora Cristina, pero que yo creo que es importante que vayamos tomando conciencia de ello, ¿no? O sea, como ella decía, tenemos poca cultura de esto. No es lo mismo el concepto de pandilla aquí que el concepto de banda en Centroamérica y en Latinoamérica en general, pero particularmente en Centroamérica. Yo me topé con este fenómeno hace año y medio, 2 años ya, porque hice para el Banco Interamericano de Desarrollo un estudio sobre la violencia en Centroamérica, en los países más pobres de Centroamérica, los 4 países verdaderamente pobres: Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua, ¿no? Mi impacto fue tal, cuando yo iba a estudiar
estudiar la violencia escolar y alrededor de la escuela, no era dentro de la escuela, no era el bullying, era violencia, ¿no? Cuando yo estudié esto, y lo que me encontré fue las maras juveniles, ¿no? Bueno, fue tal el impacto que yo recibí que yo cambié mi informe. Yo tenía que hacer un informe sobre violencia escolar, que a eso fui, y terminé diciendo, bueno, tenemos el 90% de algo totalmente destructivo, como son las bandas, como son las maras. Particularmente hay dos maras particularmente importantes, son la mara Salvatierra, la mara y la Salvatierra y la trucha, la mara 18, Salvatrucha, sí, Salvatrucha tenía apuntado, Salvatrucha y la mara 18, en fin. He llevado al grado más cruel lo que aquí hemos conocido en un momento, algo que estudió bien la profesora Díaz Aguado, que fue aquellos fenómenos de grupos nazi, de grupos juveniles realmente con parafernalia fascista y con ataque fascista y tal. A eso se parece un poco, en el sentido de que están organizados, tienen vínculo muy fuerte entre sí, tienen rituales, tienen sobre todo rituales de entrada, es decir, es una sociedad secreta. Es una sociedad secreta tremendamente dominante, es decir, la ley dentro es absolutamente cruel para los miembros, con una jerarquía muy fuerte. Bien, entonces claro, este es un fenómeno que casi no podemos, digamos, comparar con nuestros, como tú decías, ¿no? Y entonces yo creo que la sociedad española debe estar sensibilizándose para no confundir los dos fenómenos y darle una oportunidad a los jóvenes y sus manifestaciones sin que los criminalicemos enseguida, pero al mismo tiempo estar alerta de que esto puede migrar, ¿no? Y realmente la estructura es muy diferente y muy dura. Yo creo que es muy complicado. Quería decir esto porque yo es que no estoy escribiendo casi nada de esto, porque es muy reciente en mi investigación y porque, bueno, no estoy haciéndolo, pero creo que es importante que lo digamos y lo empecemos a discutir en público. Yo tengo alumnos que vienen de México, de Tapachula en concreto, y que están haciendo estudios sobre las maras Salvatrucha. Exactamente. Y la mara 18 es más complicada todavía. Sí, está la del Salvador. Entonces, pero ya digo que es un problema que nos pilla un poco, o sea, fuera de contexto, porque es que es muy difícil entender esto. Además, en un momento en que las manifestaciones de los grupos skins y nazis, etcétera, han ido disminuyendo bastante en España, con lo cual un poco se ha relajado, hasta la policía y los sistemas de control o de supervisión de estos grupos se han relajado porque ese fenómeno estaba teóricamente, no sé hasta qué punto, más controlado, se daban menos manifestaciones. Entonces, de repente nos encontramos con este tipo, estos grupos que realmente son complicados. A su vez, yo creo que van a hacer de nuevo, porque el impacto del movimiento juvenil, de la quema de coches en Francia, nos ha impactado mucho a todos y también tendremos que empezar a preguntarnos quiénes son, qué hacen, cómo son y tal, ¿no? O sea, que realmente creo que es un tema que hay que empezar a ocuparse. Sí. Pues una pregunta para Isaac, de la Universidad Abierta de Cataluña. Bueno, son dos, pero en la misma de la misma institución. El culto al cuerpo implica un serio problema de salud pública. ¿Están teniendo éxito las escasas iniciativas institucionales para prevenir este problema? Un niño y un joven con una buena autoestima están bien carne de cañón para posibles problemas con el propio cuerpo. Bueno, vamos a empezar por lo primero. El éxito del programa NOW, supongo que se referirá o se irá por ahí la pregunta, ¿no? Entonces, el problema hace referencia a la obesidad infantil y, claro, el asunto es el siguiente. El programa NOW, como todos los programas de prevención de la obesidad en general, están dirigidos, o sí, desde el punto de vista fundamentalmente médico, ¿no? E insisten mucho en el tipo de alimentos que se pueden comer o no, hacer una dieta equilibrada o no en el colegio, bueno, y lo cual es obviamente fundamental, ¿no? Pero desde un punto de vista psicológico es interesante recapacitar que el hecho de llegar a la obesidad infantil no es tanto, o es una pequeña parte solo, lo que se come, sino cómo se aprende a comer. Me explico. Vamos a ver. Por ejemplo, comer viendo delante de la televisión, ¿no? Forma parte de un rito que se está instalando cada vez con más frecuencia.
Entonces, el problema, independientemente de lo que se coma, lo que sabemos es que si uno aprende a comer delante de la televisión acaba siendo un estímulo discriminativo que le invita, cuando uno está viendo la televisión, a comer. Es como cuando uno va al cine y come palomitas. Al final no sabe si va por las palomitas o por el cine. Están tan ligados en esto, ¿no? Entonces, el problema es eso. Se olvidan los estilos que hay detrás, el estilo de vida, y de eso nos estamos olvidando. Por poner otro ejemplo, la televisión en el dormitorio, ¿no?, del niño. Bueno, pues es una solución muy interesante para cualquier padre que tiene un adolescente conflictivo, porque así no lo escuchan, ¿no? Se va para su habitación y lo tiene tranquilo durante un tiempo, ¿no? Pero si nosotros ponemos a un niño con televisión en su habitación, es muy posible que ese niño digamos, se acueste tarde y acabe viendo hasta la hora que sea la programación. ¿Y por qué esto tiene que ver con el peso, diréis vosotros? Bueno, porque se ha comprobado, se ha observado, no tanto en estudios epidemiológicos como en estudios experimentales todavía, que cuanto menos dormimos en relación a nuestro hábito habitual de sueño, más comemos. Al día siguiente se come más. Entonces, un niño que duerme menos, pues tendrá más posibilidades de comer más. Un último ejemplo, ¿no? No desayunar. Se sabe que no desayunar predice mayor sobrepeso. Esto puede ser paradójico y pensemos, bueno, limitas una comida y por tanto ingresas menos calorías. Falso. La privación siempre lleva a la voracidad en todos los ámbitos, y entonces lo que ocurre con los niños que no desayunan es que cuando llega a media mañana sienten un estado de voracidad muy intenso. Obviamente, desayunar es romper el ayuno, literalmente. Entonces, ¿cómo sacian ese apetito feroz? Pues comiendo alimentos hipercalóricos, ricos en grasas y en azúcares. Claro, eso les lleva a que están aprendiendo una clase de respuesta. Es decir, no aprenden solo a comer bollos, sino que aprenden una clase de respuesta. Aprenden a degustar y a gustar de los alimentos ricos en grasas y en azúcares, que son los que más les gustan. Entonces, como veis, como conclusión, sería el hecho de que se están haciendo, desde mi perspectiva, demasiado énfasis en lo que se come, que es muy importante, pero se está olvidando la otra parte, que será tan importante cuando menos que esa, que es cómo les estamos enseñando a comer, cuándo, dónde y qué. Y al olvidarse esta parte, prácticamente estamos creciendo la obesidad infantil del orden de un 1% cada 2 o 3 años, ¿no? Dentro de 5 años veremos el resultado, pero posiblemente tengamos un 5 o un 6% todavía mayor de obesidad. Segunda pregunta. Un niño que está, digamos, bien educado, creo que era, en el ámbito... En la autoestima, el tema de la autoestima. El tema de la autoestima. Sí, es sí. factor. Sí, el tema de la autoestima se ha asociado, correlaciona mucho, efectivamente, con los trastornos de alimentación. Básicamente, para que aparezca un trastorno de alimentación, ya lo hemos dicho, depende del hecho de que el niño se sienta mal con su cuerpo, sentirse gordo, y cuando uno se siente gordo se siente mal. Entonces, digamos que tener buena autoestima, que el niño aprenda a valorarse en otros muchos aspectos, no solo en el de su cuerpo. Esto es difícil, y sobre todo en las niñas adolescentes, porque la presión mediática es muy fuerte. Es un protector de cara a la prevención del desarrollo de los trastornos de alimentación, y en ese sentido sería muy importante. De hecho, todos los programas psicoeducativos para la prevención de la anorexia y la bulimia siempre introducen un capítulo dedicado a la mejora de la autoestima. Esto es, que los niños o las niñas no se valoran solo por su cuerpo, cosa muy difícil porque, insisto, está la presión de sus compañeros, está la presión mediática, etcétera, pero que aprenden a valorarse también en otros aspectos, como hijas, como estudiantes, como deportistas, como amigas. En fin, la vida tiene 100.000 aspectos, pero si os fijáis, en la adolescencia, en concreto las niñas, la presión es brutal sobre el cuerpo. Por eso lo decía antes, ¿no? Si introducimos la idea de respeto, independientemente del cuerpo, y nos esforzamos todos en este punto, pues ya habíamos ganado un poco. Si no es la solución definitiva, pero todo eso, y eso no depende de las instituciones ni de la industria, sino de nuestro talante personal. Este talante personal suena fatal. Ha dicho personal. Bueno, de nuestro estilo personal.
estilo personal, y en este sentido pues es algo que todos podemos hacer, educar y enseñar, ¿no? Muchas gracias, Isaac. Creo que Cristina quiere... En la pregunta que han hecho antes, desde Burgos, preguntaban cómo promover conductas prosociales con los jóvenes. La verdad es que esa creo que es una de las claves, en el sentido de que lo que hacemos, o sea, corrientemente lo que estamos haciendo es reprimiendo conductas, intentando reprimir conductas, pero no les damos alternativas. Y es que es complicado, es muy complicado dar alternativas. De hecho, fíjate, hemos encontrado unos datos sobre, o sea, como factor protector de conductas violentas y de conductas de consumo, no tanto de consumo, porque el consumo está tan normalizado que realmente hay pocas conductas, o sea, hay pocos factores que discriminen entre consumidores o que sirvan como factores de protección y de riesgo. Pero en cuestión de violencia nos hemos encontrado que uno de los factores protectores más interesantes es hacer cosas divertidas en familia y hacer cosas divertidas en el colegio. O sea, el colegio como promotor, o sea, el colegio y la familia como promotor de formas de ocio, de formas de diversión. Entonces, el problema es que si la familia, ¿sabes lo que ha pasado en una ciudad de este país? Crearon esa alternativa al botellón y a tal, que era pues abrir las piscinas, dar clases de cosas por las noches para que los chavales no fueran al botellón. Y esto se ha convertido en que los padres cogen a sus hijos de 10, 11 y 12 años, los colocan allí a las 11 de la noche y se van a cenar y al cine con los amigos y los recogen a las 2 de la mañana. Con lo cual, en vez de estar, o sea, lo que está sirviendo es para que los padres, de canguros de los niños, y además creando un sistema de ocio que es salir de 11 a 2 de la mañana, cosa que no es necesario. Antes jugábamos a baloncesto o a lo que fuera y a las 9 de la mañana del sábado teníamos que estar en el colegio o en donde fuera para hacer deporte, y con lo cual nos acostábamos temprano. Ahora pues los niños se acuestan a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, y entonces no son capaces de luego el día siguiente se lo tiran en la cama hasta las 4 de la tarde. Quiero decir que en muchos casos, o sea, a lo mejor no es tan difícil crear alternativas, y crear alternativas o sea, en la escuela se puede hacer. De hecho, hay algún programa en Cuenca se está haciendo con niños muy pequeños, niños de preescolar y que están haciendo pues prácticas de deporte, hacerles hacer deporte y juegos, etcétera, en la escuela. Y una de las cosas que ha subido ha sido la autoestima de estos chavales, de aquellos que hacen deporte. O sea, entonces, además de quitarles nuevas formas de actuación y nuevas conductas de ocio. Entonces, yo creo que esta tarde también Comas nos va a hablar sobre este tema, y yo creo que él a lo mejor podrá decir más cosas, pero creo que todos tenemos que colaborar, y la escuela y la familia son los puntos donde hay que enseñarles a tener otro ocio. Es que es muy cómodo ponerles delante, como tú decías, delante de la pantalla de la televisión mientras yo me veo el otro partido o hago lo que sea. Perdona. No, ha habido una verdadera avalancha de preguntas sobre el tema del bullying. Yo no sé, en otras mesas esto está clarísimo que es un fenómeno que nos preocupa. Distintas redacciones, y os invito, pues, de un colegio concertado de la zona sur de Madrid. Dice, esto está dirigido a ti, Rosario, pues eso, ¿qué hacemos cuando quedan a la salida a las 2:30 para darse? Y eso sucede, ¿no? Normalmente llamamos a la policía. Una orientadora de un centro educativo también dice que qué medidas se pueden adoptar en el aula cuando se detecta bullying. Otra nota del Centro de Apoyo al Profesorado de Vallecas: qué hacer cuando se detecta un caso de bullying desde el punto de vista de la familia, el tutor, los profesores, el alumno afectado. Y en este sentido del qué hacer, que es una pregunta que se repite en distintas notas, en distintas preguntas, desde el área de juventud del consorcio Guadalteba en Málaga, preguntan, dicen, últimamente se están llevando a cabo programas en los institutos que consisten en formar a jóvenes sobre mediación de conflictos, que es un tema que creo que es importante tocar. ¿Usted cree que estos mediadores juveniles pueden ser un buen instrumento para prevenir o disminuir fenómenos violentos o de bullying?
Un montón, ¿no? Efectivamente, hay muchas cosas, ¿no? Vamos a empezar por el aula, la familia, es decir, en aquellos lugares donde hay un sistema de relaciones interpersonales sano, ordenado, con convenciones, el aula, la familia, y brota, y lo que brota es bullying, sea el bullying más común, más sencillo, están insultando de forma pertinaz a un chiquito y tal y cual, el chiquito agacha la cabeza, a veces no quiere ir y tal, pero no estamos todavía ante un proceso de victimización, ¿vale? Sino que estamos ante digamos, una figura que ya se empieza a observar, y se empieza a observar porque los maestros, los directores, los orientadores escolares y los padres son sensibles, tienen mirada, pueden observarlo. Entonces estamos justo en un momento de prevención, Yo le llamo a esto situación de riesgo, no es preventivo sería más general, situación de riesgo. Esto se puede atajar, esto se puede detener, esto se puede cortar. ¿Cómo? Bueno, con los procedimientos de convivencia, pero procedimientos no generales de clima, sino los procedimientos de convivencia, de gestión democrática de la convivencia. Quien gestiona participación efectiva de los sujetos, de los niños, en las disciplinas, en los modelos, en las motivaciones y tal. Es decir, ahí estamos ante un cuadro que no debe dar miedo, sino que, bueno, esto pasa, hay que arreglarlo. Y estoy segura de que con el nivel de conocimiento que se va teniendo, que va aumentando de una manera impresionante. Yo he podido observar, porque yo he hecho informes, el primero fue en el año 97, en el año 99, en el año 2001, sobre el estado de la cuestión en España, para lo cual he tenido que documentarme, y bueno, y esto ha cambiado de manera muy grande la sensibilidad social y la preparación, más o menos rudimentaria o buena, del profesorado, de las familias y tal. Es lo único bueno que tiene la cantidad de veces que está esto en los medios de comunicación, que se está levantando la visibilidad. Bueno, pues entonces, ante situaciones no graves, pero que desde luego hay que cortar, pues por los procedimientos que la estructura social de participación de una familia, de un grupo, de un aula, de la relación de los profesores con los alumnos, con los padres, etcétera, de los instrumentos que tenemos, poner los instrumentos, pulir los instrumentos para que sean efectivos. Y estamos ante un problema no grave. Si el problema fuera grave, es decir, si podemos detectar que estamos ante un proceso de victimización, donde ya tenemos deteriorado a un sujeto, deteriorado de autoestima, con un nivel de, digamos, de depresión en un sentido general, no duerme, no quiere ir al colegio, realmente cambia de conducta, sus rituales, etcétera, ojo, ahí a la luz roja. Luz roja. Y luz roja significa inmediatamente todas las escuelas deberían de tener lo que llamamos el protocolo de detección del problema grave. Es terrible, pero allí donde sucede un caso terrible, es terrible decir esto, pero donde sucede un caso terrible, se pone la gente las pilas. Se pone la gente las pilas. Yo conozco ya varias comunidades que tienen este protocolo, el protocolo de emergencia, y vinculado a los fenómenos preventivos, vinculado a los fenómenos de riesgo, etcétera. Yo tengo que decir públicamente que yo he participado, he supervisado, he visto el protocolo de prevención, el protocolo de atención inmediata del País Vasco, y es, desde el punto de vista teórico y procedimental, absolutamente exquisito. Es decir, muy bien. Evidentemente lo han hecho y ahí está. Y está en el sistema educativo público y está bien pulido. Todas las escuelas tienen que tener un protocolo o un procedimiento de atajar y detener el fenómeno antes de que pase ninguna tragedia, ¿no? Relación familia-escuela, tanto para lo preventivo como para los casos más agudos, relación razonable. A la policía solo cuando de verdad los demás sistemas no puedan ser. Otro problema es la calle, que es la primera pregunta. ¿Se esperan para pegarse? Primera pregunta, ¿eso es bullying? Posiblemente no. Posiblemente estamos ya en un proceso de lo cual es más especialista la profesora Cristina que yo, de la conducta antisocial ya muy mezclada. Muy mezclada. Ya estamos empezando el germen de un grupito, de una pandilla, donde vamos a encontrar conductas predelictivas, antes de mandarlo también a la policía. Pero ojo, que la policía teóricamente debería ser un servicio al servicio del desarrollo de la seguridad de las personas. Si hace falta, ¿por qué no? Lo que pasa es que la policía tiene que tener, como también empieza a tener en algunos sitios, un dispositivo
de trabajo de especialistas para este tipo de violencia juvenil. ¿Por qué no a la policía? Si a veces no los encontramos, que están preparados, que han hecho cursos, que saben distinguir. Yo he hecho actividades en donde el 50% eran policía y me han hecho preguntas. Me decía, bueno, si a mi hijo o a mi hija le pasara algo así, yo preferiría que se encontrara con este policía a que se encontrara con, por ejemplo, un supuesto experto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con esto lo que quiero decir que ¿por qué no la policía? Siempre que exijamos que la policía tenga sus mecanismos adecuados, ¿no? Después yo creo el tema de la mediación, y a ver si consigo ser muy rápida. El mediador juvenil a mí me parece un personaje muy, muy interesante, siempre que nazca del grupo de iguales, sea de verdad juvenil, conozca bien el ecosistema social y la relación del barrio, de los niños de las zonas del barrio. Me parece muy interesante también en términos de interculturalidad, ¿no? Y todo esto. Y yo separo esto de lo que es la estrategia de intervención de mediación, que es algo muy sistematizado, que sirve para lo que sirve, por ejemplo, sirve para conflictos, y a veces no es tan eficaz para violencia, porque en violencia ya no, los dos no son iguales, pero en todo caso los mediadores juveniles fue una experiencia que se hizo en la época, la última periodo socialista de Francia. Eran unos personajes verdaderamente bien preparados. A lo mejor si hubiera seguido aquel programa, a lo mejor los niños no estaban hoy quemando coches, ¿no? Es decir, es un programa social y los programas sociales tienen que coger también las variables comunitarias, las variables de salud, la variable de seguridad. Me parece muy, muy interesante. Es muy probable que los necesitemos. Ojalá nos pongamos las pilas y los modelos que tengamos sean los que necesitamos. Familia, no puedo meterme ya en esto, no tenemos tiempo, ¿no? Sí, vamos ya. Bueno, es absolutamente imposible poder plantear aquí todas las preguntas que habéis hecho. Yo quería terminar y pidiéndole al ponente una respuesta breve, pero sí que hay un grupo de preguntas que se refieren sobre todo al papel de los medios de comunicación, a la posibilidad de regular los contenidos de publicidad, los contenidos de programación, pues esto para tratar de corregir los modelos de delgadez y tratar de favorecer mejores hábitos de consumo. Y con esto terminaríamos. Pues nada, brevemente. Los medios de comunicación tienen su importancia, pero a veces nos olvidamos y ponemos la causa de los problemas en ellos, ¿no? Y como es en este caso. Sí, es un poco lo que comentaba al principio. Parece que si modificamos los modelos que se dan, pues en la televisión, en los modelos que discurren por las pasarelas, pues vamos a solucionar el problema, ¿no? Esto es ingenuo porque la televisión es el reflejo de lo que se está viviendo en la calle, que tiene a su vez otras razones todavía más de peso, más de fondo para explicarlo, ¿no? Entonces, recurrir permanentemente a ellos, pues sí, efectivamente, sería un paso más, sería un elemento más, pero no sería el definitivo, porque si el medio de comunicación no refleja lo que se siente en la calle, nadie vería ese medio de comunicación. Entonces, el potencial de acción es limitado y yo creo que había que insistir en la creación de una acción políticamente correcta por parte de todos, que no voy a cansar de repetir a fuerza de resultar pesado, de respeto. ¿Quedó claro? Respeto. Muy bien, gracias.